Buenas noches, profesor. En esta ocasión expondré sobre la tarea académica 1. Curso Filosofía del Derecho, profesor Alan Javier Choque Serpa. Integrantes, Carol Selene Ramírez Osco, Luis Alberto Manrique Apaza. Introducción. Como contexto filosófico jurídico tenemos que el derecho ha sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de la historia. Cada corriente ofrece una manera distinta de entender qué es una norma válida, cómo se aplica el derecho y qué papel juega la moral. Se comparan tres grandes enfoques: el naturalismo, el positivismo jurídico, el realismo jurídico. Dentro de ello está Hans Kelsen, que es el positivismo excluyente; Hart, positivismo metodológico o incluyente; Ferrajoli, positivismo garantista; y Alf Ross, realismo jurídico escandinavo. Breve reseña de la organización. Finalidad del trabajo es analizar y comparar las principales teorías del derecho, con énfasis en el positivismo jurídico, en la cual es el excluyente, incluyente y garantista, y el realismo jurídico. Como objetivo general es comprender cómo cada teoría concibe la relación entre derecho, moral, validez y justicia, y su influencia en la práctica jurídica actual. Tenemos el positivismo excluyente de Hans Kelsen. Hans Kelsen fue uno de los juristas más influyentes del siglo XX y el principal representante del positivismo jurídico excluyente. Su obra más destacada fue Teoría pura del derecho, en 1974. Marca un antes y un después en la filosofía jurídica moderna. Con esta teoría, Kelsen propone una visión del derecho rigurosamente científica y formalista, libre de influencias externas como la política, la moral, la religión o la sociología. El objetivo de Kelsen era construir una ciencia del derecho que se ocupara exclusivamente de describir las normas jurídicas tal como son, no como deberían ser. Este enfoque da lugar a lo que se conoce como positivismo jurídico excluyente, porque excluye cualquier tipo de consideración no jurídica en la definición y análisis del derecho. El positivismo incluyente o metodológico de Hart. Hart es la figura más importante de la filosofía jurídica anglosajona del siglo XX. El propósito de Hart no es dar una definición de derecho, en el sentido de una regla según la cual se puede poner, sino aprueba la corrección del uso de la palabra. De propósito es hacer avanzar la teoría jurídica proporcionando un análisis más elaborado de la estructura distintiva de un sistema jurídico nacional y una mejor comprensión de las semejanzas y diferencias entre el derecho, la coerción y la moral como tipos de fenómenos sociales. Hart comienza reconstruyendo la teoría que explica el derecho como un conjunto de órdenes generales respaldadas por amenazas emitidas por un soberano, que es independiente y supremo, generalmente obedecido. Tenemos también el positivismo crítico de Ferrajoli. Pues bien, la tesis de Ferrajoli es lo que hace posible, obliga a considerar el nuevo plano de análisis en el constitucionalismo contemporáneo, la existencia de constituciones rígidas. El derecho válido, formalmente vigente, puede ahora ser considerado inválido desde parámetros establecidos como por el propio derecho, sin acudir a una instancia política o moral externa al propio derecho. Derecho jurídicamente ilegítimo no sería un oxímoron. Por eso, para Ferrajoli, de la misma manera que el naturalismo en cuanto a concepción característica del derecho en el mundo premoderno fue sustituido por el positivismo jurídico, con el advenimiento del Estado moderno y la existencia de sistemas exclusivos y exhaustivos de fuentes jurídicas. Este positivismo clásico o paleopositivismo adecuado a los esquemas del Estado liberal de derecho tiene en nuestros días que ser sustituido por el nuevo paradigma del constitucionalismo, en el que el derecho no se identifica ya exclusivamente con las leyes, sino eh, exactamente las leyes y la Constitución. El realismo jurídico de Ross y su apartamiento del positivismo. Alf Ross es considerado el exponente más importante del llamado realismo escandinavo. Su obra más importante fue sobre el derecho y la justicia, fue publicada en inglés en 1958. El empirismo en el campo del derecho apunta en contra de la
pretensión dogmática de elaborar una ciencia jurídica como sistema deductivo, y de esta forma atacan toda sistematización e intentan fundar la verdad de los enunciados en la observación de hechos, a imagen y semejanza de las demás ciencias empíricas. Y si por eso el realismo jurídico se entiende una teoría por la cual el derecho no consiste en normas, pero sí en algún tipo de hechos, por ejemplo, la conducta de los jueces. Entonces, Alf Ross ciertamente no es un realista. Por último, las conclusiones. Desde nuestro punto de vista, el derecho, la justicia y la moral dentro de una persona y para otra deben ir siempre de la mano, ya que sostenemos que el derecho no puede estar reñido con la moral, sino adecuarse a ella, y que una norma inmoral debe ser cuestionada y lucharse por su derogación. Pero mientras tanto, debe cumplirse siempre y cuando no agravie principios éticos fundamentales, como el derecho a la vida, a la dignidad o a la libertad. Y en esos casos se impone el deber moral sobre el deber jurídico. Muchas gracias por su atención.